Has hablado de colonia. Yo no sé cuál es la diferencia entre un virreinato y una colonia. Bueno, es muy sencillo. Ujú, Mira, hay colonia, semicolonia y antiguamente, vamos al tema del virreinato, que vos me preguntás. ujú, Cuando yo voy a un lugar y hago una colonia, voy ahí para explotarlo al otro. Creo ciudades en las costas, como hacían los ingleses en la costa, o como van a hacer los portugueses en la India en la costa, o en Brasil en la costa, porque mucho después entraron hacia adentro. Estoy ahí porque quiero una materia prima, me la llevo al puerto y estoy en el puerto para escaparme lo antes posible. No mezclo mi sangre con lo que están ahí, no la mezclo. No hay nada de mestizaje. Es decir, estoy ahí porque ese territorio es un botín para mí. Es un botín para mí. Si quiero quedarme, ¿qué hago? No me mezclo, los mato a todos los que están ahí. Hago una tabula rasa. Entonces me quedo. Pero solo me quedo si los mato a todos. Entonces hago una prolongación de mi territorio. Pero no me mezclo, los mato a todos. Entonces, claro, si los mato a todos, como si ya expando mi casa hacia allá. En cambio, el virreinato quiere decir que es un reino en igualdad de condiciones que el reino de Castilla. Está el rey de Castilla, Carlos I o Felipe II, antes Isabel, y el otro está ahí, en el Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, es un reino como el otro. Es decir, estoy ahí, mezclo mi sangre con el otro, quiero quedarme, no fundo ciudades en los puertos, ciudades-puertos, sino en el interior porque quiero quedarme, ¿está? Fundo universidades, fundo colegios. Si España fue a robar, y para eso se quedó 200 años, eso es una colonia, ¿para qué funda universidades? ¿Para qué funda colegios? ¿Para qué funda hospitales gratuitos para negros, indios, pobres? ¿Para qué? Pero sobre todo, y esto es lo fundamental, porque siempre un alumno me dice, profesor, funda universidades, esos gallegos eran unos pícaros para hacer los colonos a los otros y cambiarle la cabeza. Es una buena cuestión esa. Entonces tenemos que ver qué se enseña en esas universidades. No que se enseña en materia de medicina, no, se enseña medicina, derecho, no en materia de teoría política. Y en materia de teoría política se enseña algo que era revolucionario. Es decir, en todas partes de Europa, en Francia, decían, acá está el poder. ujú. El poder viene de Dios, Dios se lo da, acá abajo está el rey, Luis XIV, y entonces el rey, Luis XIV, Luis XIV solo responde a Dios. No tiene nada que responderle al pueblo. L'état c'est moi, decía Luis XIV, el Estado soy yo. Ante esa afirmación surge la Escuela Teológica Española, querida por los reyes españoles, que le preguntan cómo es a los filósofos teólogos españoles esto. Su majestad, sí, el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da a usted, no, Dios se lo da al pueblo. El pueblo se lo da a usted para que usted gobierne como un padre, es decir, en términos de la ciencia política, para que usted gobierne en el bien común, tal como lo definía Aristóteles o Santo Tomás. Y el rey le pregunta, ¿qué pasa si yo no gobierno para el bien común? Entonces, su majestad, el pueblo tiene derecho a la revolución, a tirarlo usted por la ventana. E incluso va a decir, el que decía esto era Suárez, Francisco Suárez. Mariana va a decir algo más, usted se ha convertido en tirano. Como se ha convertido en tirano, el pueblo tiene derecho incluso a la muerte del tirano. Esto se enseñaba en América. Los mejores discípulos de Suárez y de Mariana enseñan esto en las 33 universidades de América. Es decir, que se enseñaba a los que supuestamente eran colonos, que hay un rey, pero que si el rey no cumple con el bien común, es decir, el bien de ellos, y no los hace mejorar sus condiciones materiales, ellos tienen derecho a tirarlo al rey por la ventana. Nicolás Maquiavelo diría, pero entonces, Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo puede ser, se entiende, que le enseñe eso a sus colonos de que si no cumple el rey con el bien común lo van a echar por la ventana? Sí, porque España nunca consideró a América una colonia. Eran reino en igualdad de condiciones. Y porque tenía una filosofía política que no concebía la posibilidad alguna de que haya una monarquía absoluta. ¿Te das cuenta? Entonces es la prueba más palpable de que América no era una colonia. Y de hecho, cuando se produce las juntas de 1810, cuando cae preso toda la familia real,
¿Por qué se hacen? Porque todas las juntas dicen el mismo argumento, que es lo que se había estudiado ahí porque le habían enseñado a los jesuitas, porque lo que enseñaban en las universidades los jesuitas. El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey. El rey está preso, el poder vuelve al pueblo. Así fue, y así se creyó, siempre en los territorios americanos, y se siguió enseñando hasta la expulsión de los jesuitas, hasta la llegada, podemos decir, de la nueva familia real que eran los Borbones, que fue una de las causas de la gran conmoción que sufre en 1810 y la diferencia entre América y España, porque ahí empieza a haber una monarquía absoluta que no había existido nunca, que no había existido nunca. Es decir, todos los americanos creían esto. Entonces España, se puede decir sin ninguna duda, después podemos discutirlo, pero desde Isabel hasta el último de los Austria, América no era una colonia. De el primero de los Borbones hasta 1810, ahí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque hay un intento de unos que no son españoles, que es una monarquía extraña a España, que ocupa el trono que le pertenecía a los españoles y van a intentar que América sea una colonia. No logran que América sea una colonia, pero sí lo intentan. Y ahí la cosa se complica. Ahí la cosa se complica. Y donde ese intento fue más grave y más perjudicial fue en el Río de la Plata. Porque se expulsa a los jesuitas. Los jesuitas eran el corazón de la América española, el cerebro de la América española, pero a su vez el ejército del Río de la Plata. Porque quien impedía con su ejército guaraní que los portugueses avancen sobre el territorio español. Entonces la expulsión de los jesuitas en el Río de la Plata causa un odio gigantesco, un requemor gigantesco, no a España, España no, a la monarquía borbónica. Y esa es una de las causas que degenera en el conflicto que se empieza a tardar a partir de 1810. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.